y la FEM inducida E1, ¿sí? Menos E1, mejor dicho, van a estar en fase, porque acá tenemos E1 en oposición con B1, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Chicos. Sí, ¿Cómo es? profe. De nuevo, ¿lo podría Ustedes tienen explicar? aplicado B1, Sí. ¿sí? No está dibujado acá B1. ¿No? Entonces van a tener B1 aplicada. B1. Que está acá. B1. ¿Sí? Ahora, en oposición a 180 grados, ustedes tienen E1 aquí abajo. ¿Sí? Aquí. Ahora, si yo considero que E1 está desfasado en 180 grados, yo lo tengo que invertir al vector, menos E1. Entonces, tengo menos E1 igual a ¿quién? A B1. ¿Sí? Recuerden Sí. que no tenemos pérdidas. Hasta ahí vamos. Sí, profe. Bien. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ajá. Sí, hasta ahí vamos bien. Bueno. Perfecto. En fase con E1, yo tengo la FEM E2. Acá. Que es esta. Sí. ¿No? Y en oposición a 180 grados con la FEM, con la tensión B1. Sí. Hasta ahí estamos. ¿Por qué es menor que la E1? Por la relación de transformación. Evidentemente, este transformador, ¿qué es? ¿Elevador o es reductor? Reductor. Doctor. En realidad es las dos cosas, porque el transformador es bidireccional. En este caso está actuando como reductor. ¿Está? Porque yo estoy alimentando desde el lado de alta tensión. Hasta ahí estamos. Sí. Entonces, E2 va a ser igual, teóricamente, a la E1 multiplicado por la relación, perdón, dividido por la relación K. La relación de transformación. Bien. Si el transformador tuviese relación 1 a 1, es decir, N1 igual a N2, E1 y E2 en teoría serían iguales. En la práctica, ¿serían iguales? No, porque hay pérdidas. No, porque va a haber pérdidas. ¿Qué pérdidas son las que me van a producir inicialmente esa diferencia de tensión? Magnéticas y por fugón. El flujo de dispersión. Muy bien. ¿Está? Básicamente. Y en la realidad, ustedes van a tener, si el transformador estuviese en vacío, no tuviese carga, voy a tener una pequeña corriente de magnetización y sí voy a tener una pequeña caída resistiva. Y una pequeña caída por flujo de dispersión. Que en la práctica, el de dispersión no lo puedo despreciar, pero sí lo puedo despreciar a la resistiva por ser la corriente muy pequeña. Y lo que sí puedo despreciar es la caída inductiva para corriente de magnetización. Recuerden que la corriente de magnetización acá está dibujada de manera exagerada. Generalmente no pasa del 2% de la corriente nominal del transformador. ¿Está? Por lo tanto, yo puedo sostener de que esto lo puedo despreciar. Esta caída la puedo despreciar por la reactancia de dispersión. Ahora, en la práctica, cuando ustedes tienen transformador en vacío, hacen las consideraciones como un transformador ideal para poder determinar parámetros. Eso ya vamos a ir viendo. ¿Está? Entonces, al no tener caída prácticamente al estar en vacío, o ser muy baja la caída del 1% o algo así, ¿sí? ¿Qué se dice? Las corrientes del 1%, por lo tanto las caídas son de menos del 0,1%. ¿Está? Andan en 0,03, 0,02, o sea, muy bajas son las caídas. Por lo tanto, volvemos a aseverar de que menos C1 es prácticamente igual a B1.
¿Está? Bien. Ahora pasamos a tener carga. Aquí. ¿No? Al tener carga, todavía vamos a seguir considerando de que tenemos caídas resistidas y por reactancia de dispersión, por ahora nulas. Por ahora. O sea, no tengo flujo disperso, por lo tanto no tengo reactancia de dispersión y no tengo caídas resistivas. Hago una pregunta. ¿El flujo varía con el estado de carga en el secundario? El flujo Bueno, del no lo secundario. varía. El flujo en el núcleo, el flujo magnético. ¿Varía? Sí, varía. No. Ahora pasada le pregunté lo mismo. No varía. No. Independiente del estado de carga. Bien, el flujo es constante. Cuando aumenta el estado de carga o disminuye el estado de carga, tiende a haber una variación, que es la que, por todo el efecto que vimos, hace que se refleje en el primario. Bueno, ese tema está claro. Por lo tanto, las pérdidas por histéresis, por Foucault, ¿son constantes o son variables Son constantes. independientes del estado de carga? ¿Está? Sí. Bien. Por lo tanto, las reactancias de dispersión, los flujos dispersos de primario y secundario, ¿son constantes o son variables? Los flujos de dispersión, ¿son constantes o son variables? Y yo diría que son constantes. Son constantes. Son constantes, perfecto. Las caídas inductivas en primario y secundario por reactancia de dispersión, ¿son constantes o son variables? Constantes. Inductivas, Los constantes. inductivos son constantes. ¿Seguros? Yo Son diría que variantes. sí. 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 Si yo represento el flujo disperso por una reactancia XL, J omega XL, ¿no? Sí. Sí, profe. Y la corriente es cero, ¿cuánto es la caída inductiva? Cero. Cero. Y si la corriente está al 100%, ¿cuánto es la caída? Va a ser I nominal por XL. Por lo tanto, las caídas no son constantes, son variables. Son lineales, ¿sí? Y dependen del estado de carga. ¿Está? Entonces, Las ese caídas de concepto tensión. que quede claro. Las pérdidas de tensión. ¿Cómo ¿Qué escribimos, pérdida? profe? Disculpe. ¿Cómo Las sería? caídas de tensión por reactancia de dispersión, ¿son constantes o son variables? Depende del estado de carga. Depende del estado de carga, porque si no tengo corriente, No hay por más que carga. tenga un flujo de dispersión, no voy a tener caída. ¿Está? Así como tampoco voy a tener caídas resistivas, porque no hay corriente. Ahora, si estoy al 50% de corriente nominal, la caída va a ser 0,5 I nominal por R y 0,1 R1 o R2 y 0,5 I nominal por XL1 o XL2. Y si estoy al 100% de la corriente nominal, ¿en cuánto voy a estar? A caída nominal. Por lo tanto, las caídas por reactancia de dispersión son variables. No así la reactancia de dispersión. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, yo tengo una carga que me establece una corriente I2 con un ángulo Φ2. Coseno de Φ, de secundario. Si yo tuviese un transformador ideal, que vimos el diagrama del ideal, ¿qué tengo acá? La corriente de excitación y la corriente de pérdida. ¿Qué pérdida?
la que representa las pérdidas en el núcleo por histéresis bucol. No son las pérdidas resistivas en primario y secundario. ¿Ah? Entonces, esta I2, ¿sí? Esta I2, si yo le aplico la relación de transformación, recuerden que es inversamente, las corrientes son inversas a la relación de tensiones. Entonces, si yo tengo un transformador reductor, cuando la relación entre la FEM E1 y E2 va a ser igual a la relación K. Por lo tanto, la B1 es igual a K por B2, ¿sí? Acá la I2 va a ser sobre K. ¿Está? Es decir, que si el transformador era reductor, reduce la tensión, ¿sí? La corriente en secundario es alta y la corriente en el primario va a ser baja. Por lo tanto, la corriente secundaria dividido la relación K, ¿qué voy a tener? La corriente N1 por I1. Digamos que acá está exagerado. Esta corriente debería ser más chica. ¿Está? Lo que sí siempre es igual, la relación N1 por I1 es igual a N2 por I2. ¿Está? Bien. 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 Entonces, la I1 dividido K, olvídense de estas N, porque les puede generar confusión. Acá es K por, o sea, la I1 es igual a ¿qué? A K por I2. La N1 reflejada del primario al secundario. Ahora, la suma vectorial de la corriente de magnetización más la corriente reflejada, perdón, esta era N2 por I2, menos N2 por I2, que en realidad es I1 por K. Esta corriente, ¿sí? Más esta corriente que fíjense que tiene la misma dirección que esta, pero reflejada. ¿Está? Ujú. Entonces, la suma vectorial de las dos me da la corriente total I1, que suma de la corriente secundaria reflejada vectorialmente sumada a la corriente I0, que es la de magnetización más la I sub. ¿Estamos? Sí. Bien. Y acá está el flujo. ¿Está? Recuerden que esto es I sub mu, ¿sí? Más I de pérdidas. Entonces, esta corriente más esta otra reflejada aquí, ¿sí? Pasa que acá lo ideal sería que lo hubieran sumado por el paralelogramos y no por este otro método, el poligonal creo que era. Entonces, al sumar de esta forma se confunde un poquito. ¿Qué hace? Tiene la corriente de magnetización y tiene la reflejada a continuación. ¿Está? Pero esta dirección tiene la misma que esta. ¿Hasta ahí estamos? Ajá. Bien. Ahí está matemáticamente. Y vamos a este diagrama. Para una carga cualquiera inductiva. ¿Quieren que lo agrande un poquito? Por favor. Sí, profe. A ver hasta dónde me permite mi computadora agrandar. No me agrando. Bien, vamos de nuevo. Ya considerando de que tenemos reactancia de dispersión y flujo de dispersión. Bueno, y acá se complica un poquito porque todo depende desde dónde empiezo a construir el diagrama vectorial. Dispongo, ¿no? Entonces, lo que ustedes normalmente van a tener siempre
es el valor de tensión B2 de salida. Generalmente no van a disponer el valor E1 o sí, entonces la construcción cambia, pero por lo general yo conozco el valor de B2. Este valor. ¿Sí? Es decir, yo estoy midiendo qué valor tengo de B2. Después, ustedes pueden, una vez que conocen este manejo, ustedes pueden deducir a partir de conocer el valor de B1 y el estado de carga. Porque ustedes pueden conocer, por ejemplo, de un transformador diferentes datos para construir este diagrama vectorial. Ustedes pueden conocer la B1, la corriente de magnetización en vacío y la I1. Pueden conocer la B2 y la I2. Lo más clásico es conocer la corriente de carga del secundario y conocer la tensión de salida. Por ende, ¿qué datos van a tener ustedes? Constructivamente, ¿cómo van a hacer este diagrama? Conociendo B2, ¿sí? Conociendo B2, este dato. ¿No? Sí. Y conociendo el ángulo phi de salida y la corriente I2, puedo conocer E1 y E2. En primer lugar, puedo conocer E2. ¿Cómo voy a hacer? ¿O cómo vamos a hacer? Y si yo conozco el valor de I2 y conozco B2, dibujo B2 a escala. ¿No? Sí. El valor normal. Si yo sobre n, entonces todos los vectores van a ser iguales. Por ejemplo, B2 sobre n va a ser igual a B1 sobre N1. B2 sobre N2 va a ser igual a B1 sobre N1. Todavía no entremos a eso. Y cuando yo hago por N2, va a ser igual a este vector I1 por N1. Acá está lo que yo le decía hoy. Menos I2', ya vamos a llegar ahí, es igual a I2 sobre K, la relación K. ¿No? Bueno. Nosotros dijimos, conocemos este dato, B2, y conocemos I2. Y normalmente de un transformador vamos a conocer el valor R2, que ya vamos a ver cómo se obtiene, pero básicamente es por medición, simple y sencilla, y una corrección por temperatura. Si el transformador está en régimen, tengo que hacer una corrección por temperatura. Ustedes vieron cómo se hacen las correcciones por temperatura en electromecánica 1. ¿O no? Hable con gracia. El ingeniero Gracia, cuando le da termometría, algo de calorimetría, algo de dilatación lineal, supongo que le está dando eso, pues normalmente cuando yo estaba en electromecánica 1, yo les daba todo eso y él pedía que lo demos. Así que yo supongo que estábamos nosotros dos juntos. Bueno, después hubo un tema que tuve que salir por una cuestión de que era una materia de 3 horas y bueno, no podía ver JTP o podía ver JTP y un profesor con media dedicación y bueno, él no quería bajar a media y bueno, entonces dejé yo, porque digamos esa dedicación era para bajar, media dedicación era para el titular y afectarlo a otra media, a otra materia. Bueno, como no quería perder esa media, entonces salí yo de la materia y que la de él. En ese momento, yo era el JTP. Pero normalmente todos esos temas se los daba yo. Así que supongo que lo sigue dando. Es más, él ustedes tienen una resistencia que miden. En realidad lo que hacen es la corrección de la resistividad. ¿Saben lo que es la resistividad eléctrica? Que se mide en ohmios por metro.
Sí. ¿Sí? Una resistencia básicamente viene dada por ¿quién? Por la resistividad del material multiplicada por la longitud dividido la sección transversal. O sea, el área. Ujú. Eso Sí. está claro. O Sí, sea, eso sí. Sí, sí. más que claro. Ahora, cuando aumenta la temperatura, normalmente el valor de resistencia aumenta. Hay materiales en que disminuye, pero en todos los materiales que se utilizan en electromecánica normalmente, la resistencia aumenta con el calor. Hasta Sí, ahí estamos de acuerdo. También. Por lo tanto, hay un coeficiente, algunos lo llaman K0, otros lo llaman alfa 0, que es de corrección por temperatura. Es decir, que cuando ustedes, básicamente, ¿qué tienen? La R a la temperatura, por ejemplo, 80 grados o 100 grados, a la temperatura que esté el material, es igual a ¿qué? A R0, ¿sí? por Sí. el A coeficiente R0, la de corrección. resistencia 0 grados, más ese coeficiente de corrección, que Con la generalmente es variación de positivo, temperatura, Mayor. sí, ¿no? multiplicado por el delta T. Sí, Y sí. si ustedes sacan factor común, el valor de R0 le queda R0 por 1 más Sí, sí, alfa por delta T. ¿Sí? Entre sí, sí. paréntesis, 1 más alfa por delta T. Bien. Entonces, esa corrección de esa resistencia multiplicada por la corriente me va a dar la caída. ¿Cómo es esa caída? Y está en fase con la corriente. Tiene la misma dirección que la corriente, porque cuando ustedes hacen la multiplicación vectorial de un escalar, ¿sí? Que es la resistencia. La resistencia no es un vector, es un escalar. Multiplicado por un vector, ¿qué ocurre? El vector resultante, que es el producto del escalar por el vector, tiene la misma dirección y el mismo sentido que ¿quién? Que la corriente. La corriente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y el otro es perpendicular porque es Porque está imaginal. desfasado a 90 grados. Sí. Y fíjense que este factor es más grande. Esta caída es mayor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que normalmente las caídas resistivas están en el orden entre el 15 y no más del 30%. Depende de parámetros constructivos, pero nunca sobrepasa ese valor. Hasta ahí estamos. Sí. Sí, profe. Con lo cual, acá pueden ver que la caída por reactancia de dispersión no es muy despreciable. Si bien en un transformador normalmente la caída total entre entrada y salida no supera el 3 o 3,5%, 4%, 5%, ¿sí? Total, o sea, incluidas las caídas primarias, este valor es mucho más significativo que este valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siempre? Depende del diseño, pero normalmente es así. Porque si yo quiero que tenga mayor significatividad este valor, tengo que poner un alambre muy fino, ¿sí? Que generalmente va a calentar muchísimo por resistencia, por lo tanto se va a quemar más fácil, ¿no? O sea, y voy a tener muchas pérdidas. No solamente voy a tener un problema de caída y de caída de tensión y de sobrecalentamiento, sino que también voy a tener un problema de costo seguramente y de pérdidas muy grandes de energía. Costo. ¿Está? Ujú. Bien. Bien. Por lo tanto, hasta acá, ¿qué es lo que nosotros conseguimos? L2. L2. El valor de E2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ajá. ¿Y E1 cómo está con respecto a E2? A 180 grados de Pues, pasado. A 180 grados. ¿Puedo saber cuánto va a valer E1? Multiplico por la relación K, que en el K del transformador
ideal es la relación de tensiones, básicamente. E1 sobre 2 igual a B1 sobre 2. En el transformador real, ese factor de vacío que se determina en relación de transformación va a ser un poquito menor por los flujos dispersos. No todo el flujo es concatenado, por lo tanto, sobre todo por el flujo primario, si está en vacío, solamente el flujo disperso primario, y si es en carga, ya va a depender de los dos flujos dispersos, ¿no? Bien. Por lo tanto, si yo multiplico el valor de 2, ¿sí? Divido el valor de E2 por la relación K, obtengo E1. Es decir, que E1 es igual a E2 sobre K. ¿Está? Con lo cual conozco el valor E1, sí. Porque en este diagrama fasorial E1 está en fase con E2. Por lo que venimos viendo de antes. ¿No debería El estar flujo... 180? ¿O me perdí en algún momento? No. Vamos para atrás. Bien al comienzo, acá sirve. Pero bien al comienzo habíamos visto que cuando estaba en vacío y en el transformador ideal, B1 tenía una dirección y E1 era opuesta. ¿Sí? Sí. Y el valor de E2, por homología de puntos, se induce en el mismo instante en que se induce E2 y con la misma dirección y en el mismo sentido. Después, el punto homólogo, si está acá, tiene el punto homólogo, está acá abajo, tiene la dirección contraria. Después, donde lo ponga a tierra, para darle cero referencia, estoy invirtiendo la tensión de salida o estoy en fase con E2. Pero eso vamos a llegar más adelante. Pero básicamente E2, ¿sí?, está en fase con E1. El mismo flujo es concatenado por las dos bobinas. En esta dirección, en este punto, tiene esta dirección. Y en este punto tiene esta dirección. ¿Está? Entonces, el arrollamiento acá tiene una dirección y acá tiene dirección contraria. Y tiene estas dos FEM que se producen en el mismo instante. Por homología de puntos, cuando, como este circuito es activo, cuando la corriente es entrante, este es el activo, induce una FEM que tiende a salir por el punto homólogo. En el mismo instante, produce en la otra bobina una FEM E2 que tiende a crear una corriente que es saliente en el punto homólogo. Los dos tienen la misma dirección y se producen en el mismo instante. Ahora, si el punto homólogo está acá, ¿sí?, no importa, porque la FEM está bien. Con respecto a ese punto homólogo, en esta dirección. Pero en los dos, en el mismo instante, es saliente. De ahí viene el concepto de punto homólogo. Las dos se crean en el mismo instante, por lo tanto, se establece como que tienen la misma dirección. Ajá. ¿Está? Bien. Bien. Pero está bien que estén preguntando todas estas cosas. Eso quiere decir que están tratando de comprender el tema. Es uno de los pocos años que están preguntando ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Era este diagrama? No. ¿El menos E1? O sea, E1 está en oposición y se produce en el mismo instante que la E2. ¿Sí? Ahora, si vamos de vuelta acá arriba, acá. Bien. Analizaste el circuito del primario.
Hace la malla. B1 que es igual. Y 1 por B1 que es igual a I1 por R1 más I1 por JX1, ¿sí? sí. ¿Cómo tengo las caídas? Si la corriente tiene esta dirección, tengo esta caída y esta caída. Por lo tanto, la B1 va a ser igual ¿a quién? A la caída I1 por R1, JX1 por I1 más E1. O sea, tengo todos estos vectores produciendo caídas. Va a ser igual a la B1. Por lo tanto, E1 está en oposición. Fíjate el sentido de la flecha. Si el circuito yo lo recorro en esta dirección, B1 que tiene la misma dirección de recorrido. Esta caída, si yo lo quiero igualar a 0, pues voy a decir, y cerrar esta malla, digo, B1 que es B1 menos I1 por R1 menos JX1 por I1 menos E1 igual a 0. Sí. Por lo tanto, E1 está en oposición a B1. ¿Está? Entonces, lo que yo primero obtenía aquí en este diagrama, ¿qué era? ¿Qué decía? Tenía I2, el ángulo Φ2 y la B2. Dibujaba la caída. Las dos caídas, como ya vimos, y determinamos el valor de E2. El valor de E2, la dirección de E2 y el sentido de E2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Salvo este mosquito de dengue que está acá en la pantalla. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Obtuve cuánto vale E2. Circuito secundario. Bien. Ahora, sabemos, por lo que venimos analizando, que E1 tiene la misma dirección y el mismo sentido que E1. Que E2 y E1 tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, E1 está acá. ¿Y cuánto va a valer? E2 dividido la relación K. Porque, en todo caso, B1 es igual a K por B2. O E1 es igual a K por E2. Bueno, yo quiero saber cuánto vale E1. Entonces es el valor de E2 dividido K. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Conozco cuánto vale E1. E1. Pero además yo sé que E1 en el ideal y en el práctico también, ¿sí? Sí. Cuando yo lo paso dibujado como E1, sabemos que está en oposición a B1. Está acá. En el ideal son coincidentes. Entonces yo puedo saber cuánto vale E1 en el ideal. En el ideal yo digo, bueno, tengo E1, por lo tanto menos E1 va a ser igual a B1 y determinar el valor de B1. Pero no estamos en el ideal. Pero sí sé de que yo puedo reflejar este valor como E1 y esto sí es válido, porque estamos hablando de la FEM. Por lo tanto, si yo E1 lo tengo acá, yo sé que si yo dibujo menos E1 y dibujo las caídas en el primario, voy a obtener el vector B1. Pero todavía no llegamos ahí. Obtengo B1. Perdón, E1 en oposición. Obtengo menos E1 en oposición a E1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer la semana que viene o la otra cuando ya esté allá? Voy a agarrar una pizarra y le voy a construir uno por uno. ¿Está? Bien. De a uno Profe, los ¿le puedo que... hacer una consulta? A ver si Sí. mi concepto está bien. ¿Quién O sea, habla? yo tengo
Reus, como Creo, siempre. sí. Ah, Perfecto. mire, aquí en este caso tengo que E1 está en fase con E2 porque Sí. las entradas y salidas están homólogamente bien puestas. Sería, ¿me entiende, no? Sí, estén bien puestas o mal puestas, pero digamos, O es sea, saliente en los dos. claro, exactamente. Ahora, si yo doy vuelta el encordado del D2, del Sí, segundo bobinado, sí. ¿se desfasarían 180 grados? ¿No? ¿No? ¿Siguen en fase? Lo seguís teniendo en fase, porque los dos se producen en el mismo instante, no se producen en instantes diferentes. Ah, bien, bien, eso es importante. Y después, constructivamente, ¿cuál tome yo? O sea, si yo hago con otro sentido de arrollamiento al que está dibujado, el transformador en realidad le pones el sentido que querés y después ves cuál es el punto homólogo. Lo que Ya, no le importa hace. acá, o sea, es considerar vos qué vas a saber en la práctica. Que normalmente cuando se induce una FEM, cuando yo tengo un circuito activo, concepto de puntos homólogos, pues es importante que tengan claro física 2. Yo aplico una tensión variable. Puede ser senoidal o puede ser que le dé un pulso de continua. Un pulso de continua es una tensión variable. Entonces, si yo aplico una tensión en el primario que crece, ¿sí? Y acá yo tengo una impedancia. No importa que tenga acoplado el resto del transformador, pero tengo una impedancia. ¿Hacia dónde va a circular la corriente? Va a tener el mismo sentido y dirección de la tensión aplicada, no va a ser al revés. Si este circuito está desactivado, no hay otra fuente de este lado de mayor tensión que me imponga una corriente al revés. Es decir, yo tengo un circuito con una impedancia X, ¿no? Después resulta que esa impedancia es una parte, el bobinado primario del transformador. Cuando acá le aplico un pulso, por eso es importante que hayan visto transitorios también. Si no ven transitorios, no lo van a entender. Deberían haber visto en física 2 circuitos transitorios. ¿Vieron o no vieron? No. Ya te lo agarro. Bien. No terminé de contestar todavía. Entonces, yo aplico la tensión, aplico un pulso. ¿Hacia dónde va a circular la corriente? En dirección del vector voltaje. ¿Cómo? En dirección del voltaje del... Va a tener la corriente la misma dirección que el voltaje. Por lo tanto, si acá el voltaje creció, la corriente creció en esta dirección, la corriente va a tener esta dirección. ¿Sí? Por lo tanto, si acá está entrando una bobina que tiene un acoplamiento magnético y tengo otra bobina después, acá entra una corriente, ¿sí? ¿Cómo reacciona esa FEM? Se opone a la causa que la produce. Por lo tanto, si la corriente en ese circuito activo es entrante, la FEM se opone y tiende a crear una corriente saliente. Pero como todavía viene ganando la tensión porque todavía estaba creciendo, le está imponiendo la corriente, por lo tanto, crea una FEM en sentido contrario. Después, cuando baje, va a seguir en sentido contrario tratando de levantar la tensión, oponiéndose a la variación. O sea, cuando la tensión empiece a bajar, que yo lo desconecto, por eso estoy hablando de un pulso, cuando yo desconecto el pulso, la corriente tiende a disminuir. ¿Y cómo reacciona? Y la tensión desaparece. ¿Cómo reacciona esto? Tratando de mantener la tensión. Es decir, crea una FEM cuya corriente es saliente y tiende a hacer crecer la tensión. Se opone a la causa que la produce. Sí. Y en el secundario, la misma FEM, si el punto homólogo está arriba, esto crece en esta dirección y esto crece en esta dirección. ¿Está? Se define el punto homólogo como aquel en que se produce el mismo efecto, que es otra bobina más que está conectada.
Nada más que esta activa y esta es pasiva. Entonces crea el mismo efecto. Se opone a la causa que la produce. El mismo flujo. Por lo tanto, es saliente por el punto homólogo. Ahora, si yo tengo el sentido contrario, o sea, eso con el sentido contrario estaría para arriba. Si yo tengo el mismo sentido realmente, es saliente para abajo. Pero tiene el mismo efecto. Claro. No lo ubiquen como acá yo estoy de un lado o estoy del otro lado. Sigue siendo una bobina. Constructivamente. Sigue siendo una bobina. O sea, ¿qué pasa? Eléctricamente, las dos son salientes en el mismo instante. ¿Sí? Ajá, las dos bien. crean un efecto. ¿Tá? Si después yo decidí construirlo en un sentido, en otro sentido, eso es problema mío. ¿Tá? Sí. Yo lo que tengo que tener claro es dónde tengo el punto homólogo para saber dónde lo pongo a cero o dónde creo el centro de estrella. En un transformador trifásico, ¿yo qué tengo que hacer? Saber cuáles son los tres puntos homólogos, ¿sí? ¿Para qué? Para ver cuál conecto en el centro de estrella, cómo hago la secuencia del triángulo. Por eso es importante saber cuál es el punto homólogo. Porque si no, en vez de hacer un centro de estrella desfasado 160 grados, voy a hacer un centro de estrella que voy a tener más bien que una estrella va a aparecer una pata de gallo. ¿Ya? Voy a tener fase R, fase S y fase T. En vez de tener esto, si yo cruzo los puntos homólogos, y capaz que crea una pata de gallo. O crea esto dos bien y esta invertida para este lado. ¿Se entiende? Claro. No, Eso es otro tema. Lo que ustedes tienen que saber que las dos FEM se producen en el mismo instante, que por eso acá se considera que E1 y E2 están en fase. Sí, ¿Está sí. claro? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar el valor de B1? Y muy simple. Y en la E1, ¿qué voy a tener? Y la menos E1, que si yo cierro la malla, yo sé que tengo la tensión, la caída resistiva, la caída inductiva y la FEM. ¿Qué es lo que tengo dibujado acá? ¿Sí? Menos E1 y 1 por R1, ¿sí? Y 1 por JX de dispersión 1. La suma vectorial me da la B1. Ahora, ¿de dónde sale la I1? Bueno, pasa que yo me adelanté para que ustedes empiecen a entender esto. ¿Cómo determino la I1? Y fácil. ¿Dónde va a estar el flujo? A 90 grados en adelanto de E1 y E2 o a 90 grados en atraso de menos E1. Porque el flujo estaba en fase con la E, no con la B1. Entonces, ¿y cómo determino la I1? Y conozco la corriente de magnetización, conozco la corriente de pérdida, ¿sí? Que lo puedo medir. Hay formas de determinar, que eso es lo que sigue después. Y la corriente reflejada en el primario del secundario, que va a ser I1 va a ser igual, ¿sí? A I2 sobre K. Acá le llama I2'. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad esto debería ser I1'. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a I2 sobre K menos I2. ¿Por qué? Porque yo la estoy invirtiendo. Porque esa corriente va a estar desfasada a 180 grados. ¿Tá? Entonces, porque esa corriente se produce 180 grados después. Bien. Entonces, acá voy a tener la corriente del secundario reflejada al primario, más esta corriente de vacío, y 0 es corriente de vacío, que es igual a la I de magnetización más la I de pérdida. Fíjense que si la de magnetización hablamos que es entre un 1 y un 2%, ¿sí? La I0, la de magnetización es un poquito menor, y la de pérdida, ¿de cuánto estamos hablando? De un 0,2, 0,3, 0,5 veces la I nominal. Valores muy bajos, ¿tá? Con respecto a la nominal. Pero bueno, que en un transformador de distribución sumado a lo largo del tiempo, y es un consumo considerable de energía.
Así todo, el transformador es una máquina, es la máquina de mayor rendimiento construida hasta ahora. 0.98, 0.99. ¿Sí? El rendimiento. Bien. Bueno, entonces, con eso obtengo la I1 de E1 a 90 grados en atraso. Dibujo el flujo. En fase con el flujo, la de magnetización, la de pérdida. ¿Sí? Y la I, eso me da esta corriente. Reflejada del secundario al primario, es decir, esta I2' o 1', yo la llamaría I1', porque la I1' más esta me da la I1, pero eso es una cuestión de definición. Es igual a la I2 sobre K, cambia de signo. Por eso en sentido contrario. Acuérdense que en el primario es entrante, en el secundario es saliente. Ese es el desfasaje. Entonces, con esa corriente, a continuación de E1, hago I1 por R1 y 90 grados, ¿sí? En adelanto, tengo esto. Y me da la B1. Por lo tanto, yo obtengo el valor, para este estado de carga, ¿qué obtengo? El valor de tensión de entrada, ¿sí? El valor de tensión de entrada que requiero para este estado de carga. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para tener este valor de B2. Es decir, como que yo digo, yo sé de qué transformador quiero utilizar. O sea, sé de qué tensión quiero tener a la salida. Por ejemplo, 1000 voltios. Sé que quiero 100 amperes. Conozco los datos de reactancia de dispersión y de resistencia en función de las mediciones y los ensayos que se le hicieron a ese transformador. Entonces, con este estado de carga y con este diagrama, yo voy a saber qué tensión de entrada le tengo que aplicar para tener la tensión B2 a la salida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. O sea, sí. Usted quiere 1000 voltios. ¿Y cuántos ¿Cómo? amperes? ¿Usted quería 1000 voltios y cuántos amperes? Y 100 amperes, por ejemplo. Bueno, con eso, y yo sé que la relación de transformación es 10. Entonces, con eso, yo puedo determinar, y el ángulo de carga, el coseno de phi de la carga es 0,82. Entonces, con eso yo construyo el diagrama y sé el valor de tensión del primario que voy a necesitar. ¿Está? Bien. Bien. Normalmente pasa al revés. ¿Está? Porque yo no voy a llamar a la distribuidora y decir, che, levantame la tensión porque mi transformador tengo menos tensión. ¿No? Entonces, normalmente lo que yo voy a conocer es, en general, el valor de B1, que puede ser variable. ¿Sí? Generalmente, ¿por qué variable? Y porque si yo estoy porque la tensión de la línea básicamente depende del estado de carga de todas las líneas y del sistema de generación. Ya vamos a ver más adelante que hay caídas en los generadores. Cuanto mayor el estado de corriente, mayor la corriente, mayor es la caída. Por lo tanto, en los generadores tengo que excitarlos más para levantar la tensión. Pero por lo general, yo en una línea y tengo un rango variable, o sea, es más o menos un 3%, un 5%. Pero, por ejemplo, yo tengo una línea de 13.200 voltios. Entonces, yo, como les dije recién, tengo un transformador, quiero 1000 voltios a la salida, ¿sí? Y tengo 100 amperes con un coseno de phi 0,82 y la relación K es igual a 10. Y eso me da, pónganle 10.500 voltios de B1. ¿Qué redistribución tengo 10.500 voltios? Entonces, por lo general, yo tengo disponible 380 a 400 voltios, 13.200 a 13.600,
O sea, un rango. Tengo disponible 7620 a 7800. Tengo rangos. Por lo tanto, ¿yo qué voy a tener que determinar para poder determinar, si yo quiero una determinada tensión, para poder determinar las relaciones, las características? ¿Sí? Y supóngase que tengo un transformador que quiero mandar a construir para una máquina norteamericana que trabaja en una red trifásica de 660 voltios. Entonces, que compré una máquina para la industria y no vino construida para nosotros, lo compramos una máquina usada, ya hecha, y la tensión de alimentación de esa máquina, ¿sí?, es de 660 voltios y requiere 100 amperes como corriente máxima, y el ángulo normal de factor de potencia es 0,82, que depende del estado de carga. De acuerdo a los motores puede variar, de acuerdo al estado de carga de los motores. Vamos a ver que el factor de potencia, cuando veamos la parte de motores, depende del estado de carga, ¿tá? Pero para carga nominal, generalmente están 0,82, 0,85, 0,87, 0,90, depende de la calidad del motor y la potencia del motor. Cuanto mayor potencia, mejor el factor de potencia. Entonces, si el estado de carga activa requerida es del 100%, mejor el factor de potencia. Si el estado de carga, la corriente que requiere el motor, es del 50%, la parte reactiva no varía en el triángulo, la parte activa decrece y la parte reactiva es aproximadamente constante. Entonces empeora el ángulo. Pero bueno, suponiendo que sabemos la tensión, la corriente y la tensión de alimentación. Entonces, yo sé que estoy entre 13.200 y 13.600 voltios. Y digo, bueno, me voy a un punto medio, por decir algo, o lo selecciono para la peor condición. ¿Cuál es la peor condición? Tener la tensión en el punto límite inferior, 13.200, o tener la tensión en el punto límite superior, 7.620. ¿Cuál de los dos es peor para un equipo? Si la tensión es baja, voy a tener baja tensión. Si la tensión es alta, voy a tener una tensión más alta a la salida. ¿Cuál de los dos, a criterio de ustedes, es peor? ¿La baja tensión o la alta tensión? ¿La baja a quién afectaría? Generalmente a las máquinas eléctricas, motores, transformadores, no embromaría tanto, pero podría generar sobrecarga. Generadores, ¿a quién embroma? ¿Puede ser, profe, que las sobretensiones perjudican a los equipos electrónicos? La sobretensión perjudica a los equipos electrónicos. La subtensión, ¿a quién perjudica? A las En bobinas. general, a las bobinas, a los motores, no así a los capacitores, pero en general A los capacitores la sobretensión. a los capacitores la sobretensión. Y los armónicos de alta frecuencia. Ojo. Sí. En los correctores automáticos, no son todos los correctores de factor de potencia, uno de los factores que disminuye muchísimo la vida útil de los capacitores, sobre todo si no tengo filtros armónicos, son los equipamientos que tienen muchos semiconductores. ¿Por qué? Porque tengo muchos armónicos de orden superior y eso nos produce grandes inconvenientes. ¿Por qué qué son los armónicos de orden superior? ¿Saben? No, justo eso le iba a preguntar. De quinta y séptima armónica, ¿no está hablando? Tercera, quinta, séptima. ¿Y eso qué es? ¿La onda senoidal qué tipo de onda es? ¿Par o impar? Seno de 0, 0. Impar. Impar. Por lo tanto, que sea impar, ¿qué quiere decir? Que es simétrica a ambos lados, o tiene componente en la parte superior o en la inferior. Las armónicas, las series pares, generalmente, pues, no es generalmente, tienen solamente componente en un sentido, o arriba o abajo. Bueno, por lo tanto, al ser una onda senoidal, estamos hablando de una armónicas de impares. Primer orden, tercer orden, quinto orden. ¿Y qué marca el orden?
Ok, La frecuencia. La frecuencia principal multiplicado por 1, por 3, por 5, por 7. como los armónicos de una cuerda de guitarra. Supongo que sí. Debe ser algo muy parecido. Ah, vamos a poner a investigar. ¿No puede desarmar una onda en las frecuencias fundamentales con eso? ¿O algo por ahí? Descomponer. Es decir, ¿cuál es el interés de descomponer esa onda? Yo creo que el año pasado le expliqué algo de eso. Si no era ustedes, eran los de cuarto, a los de quinto de este año. Explíquenos de nuevo. Digamos que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que ven armónica, ven de primer orden, pero jamás ven la aplicación y jamás ven el porqué, ni cómo se produce, ni cómo se forman, ni la importancia de cada una de las componentes, de por qué todo el mundo se preocupa tanto por la armónica de tercer orden. O sea, como que falta de interés de preguntar a los docentes que le dan, ¿y para qué sirve esto? ¿Y dónde se aplica? Claro. O sea, lo vemos, sí, uy, qué lindo, pero y pará, en nuestro campo de acción, ¿dónde se aplica? ¿Para qué nos sirve? O sea, me cuesta entender que ustedes no se preocupen por eso y por preguntar en su momento, y me cuesta entender que no se lo expliquen también. Sí, es verdad. Bueno. Nos estamos yendo a la miércoles con lo que tenemos que estar dando. Pues, ya vamos a hablar de armónicos dentro de poco, pero básicamente una armónica de onda impar, que es lo que nosotros tenemos, ondas senoidales. ¿Qué nos genera? Básicamente, cuando yo tengo deformaciones de la onda por diferentes causas, que se los puedo explicar mejor con un dibujo, pero no estoy teniendo la pizarra en este momento acá en Misiones. Se generan armónicas que se suman. ¿Y cuál sería el problema? Y una que generan calentamientos, circulaciones de corrientes por neutro en elementos trifásicos. Háganme acordar cuando veamos transformadores trifásicos, ahí se lo voy a explicar. Bien, a esta parte. ¿Está? Entonces, esa circulación en 50 Hz, ustedes saben que básicamente la electricidad está vinculada a magnetismo. Magnetismo y electricidad forman ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas son las que se utilizan en telecomunicaciones, radio y todo lo demás. Y tercera armónica, primera armónica, 50 Hz, las interferencias no son audibles. Por lo tanto, no las escuchamos. Ya cuando hablamos de tercera armónica, hablamos de 150 Hz. 3 por 50 Hz, 150. Ya produce interferencias audibles en las telecomunicaciones. Por eso molestan tanto los retornos por neutro y la circulación de terceras armónicas. Y después, en bobinas, generalmente conexiones en triángulo genera calentamiento porque se superponen. Ustedes tienen la primera armónica de la primera fase. Si ustedes dibujan las tres fases RST por separado, van a ir a descomponen en sus respectivas armónicas, terceras armónicas y o quintas armónicas, pero con tercera ya van a entender. Ustedes van a ver que cuando tienen el primer semiciclo, ustedes van a tener que se inicia primera armónica, segunda armónica, o sea, primer ciclo, semiciclo, segundo semiciclo, primer semiciclo negativo, segundo semiciclo negativo. O sea, en una armónica entran las otras tres. ¿Tá? Y continúa. Entran 3 veces en un ciclo, en la otra entran 3. Cuando van a la fase siguiente, de donde empieza, si dibujan las 3 fases bien parejitas, en el ciclo que van apareciendo, en la secuencia que van apareciendo, o sea,
Si esta empezó acá en 0, ustedes tienen que la otra empieza a 120 grados. Acá abajo empieza y la otra viene desde arriba, ¿sí? Va decreciendo. Bueno, la tercera armónica, ¿sí? De la primera onda, de la fase R. La otra, la tercera armónica de la siguiente fase, ¿sí? Va a estar en fase las dos juntas. Y de la otra fase también. Entonces yo tengo 3 corrientes que por neutro no van a retornar por la otra fase como corresponde, sino que van a estar retornando las 3 juntas por el neutro y amplificadas, ¿sí? Porque se suman las 3. Entonces es un valor importante y de frecuencia elevada, ¿tá? Y si yo tengo un triángulo, un transformador conectado a un triángulo, una carga en triángulo, esa tercera armónica, ¿sí? La de esta fase está en fase con la tercera de esta, está en fase con la tercera de esta. Entonces produce una circulación de corriente muy elevada y calentamientos importantes en la máquina. ¿Está? Ahí radica el problema. Profe, ahí está el problema por qué no se usan las conexiones de los transformadores estrella-estrella. También. ¿Cómo? No te escuché bien. La conexión de los transformadores estrella-estrella. Sí. Sale en un libro que dice que no se utiliza por ese problema de las terceras armónicas, las corrientes de tercera armónica. Sí. Es por eso, ¿no? Lo que está explicando ahora. Alguna de las causas, pero no necesariamente se las utiliza. O sea, también existe otra, para los desequilibrios de carga, implica circulaciones muy grandes de corriente de neutro o saturaciones. De eso vamos a ver un práctico. Bien. Pero una de las causas sí es esa. Ajá. Bueno. Bien. Entonces, volvamos acá. Si nosotros estamos teniendo el valor de B1, conocemos la carga secundaria, ¿sí? La corriente secundaria. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Y construir el diagrama al revés. Yo conozco B1, voy a conocer el valor de I2 por I1, ¿sí? O sea, voy a conocer este valor con este ángulo, estimo el ángulo φ, ¿sí? Perdón, no lo estimo, sino que yo sé que en algún lugar voy a tener E1, que todavía no lo conozco, pero sí conozco B1 y sé que el valor de I2 dividido la relación de transformación y el ángulo φ2, voy a tener esta corriente acá, ¿sí? Sumada a la corriente de magnetización voy a tener una estimación de este valor. Con eso hago la caída al revés. La construyo no como menos I1Jx de 1, sino como más I1Jx de 1. En esta dirección. Lo ideal sería conocer el valor de 1, pero yo no lo voy a conocer. Siempre voy a conocer esto. Entonces lo puedo estimar. Entonces, estimo este ángulo, estimo este otro ángulo, conozco el valor, o sea, construyo estos dos al revés, caigo en donde estoy con E1. Dibujo φ, y ahí, con ese valor de φ, construyo nuevamente esta parte y puedo determinar de manera muy exacta cuánto vale I1 y el ángulo φ1. Y este ángulo entre φ y E1. Entonces ahí puedo verificar esta caída si me equivoqué mucho o me equivoqué poco. Bueno, si me equivoqué poco, sigo. Si me equivoqué mucho, y hago la corrección. ¿Está? Pero hasta ahí ya construí hasta esta zona. Y de ahí yo sé que E2, aplico la relación de transformación, E1 lo dibujo al revés, determino E2, ¿sí? Ya con esto tengo una estimación de cuánto va a ser esta corriente, esta caída, y la corriente, el ángulo, y determino B2. Y tengo el valor que voy a tener de B2, que voy a tener de E2 y que voy a tener de B2. ¿Está? Verifico que este ángulo esté aproximado a lo que voy a tener y con eso obtengo el diagrama vectorial y sé qué tensión voy a tener de salida. ¿Estamos? Ajá. Bien. Vamos ahora acá.
Fíjense que acá, en vez de construir I1 por R1, y después esta otra lo hizo al revés. Hizo la reactiva primero y la resistiva después. No importa, no hay problema. Saben que la suma vectorial, pongan, le va a dar lo mismo. Bueno, fíjense qué cosas importantes que era lo que yo quería que entiendan. Diagrama vectorial para carga resistiva. Fíjense que conocen la corriente, conocen el valor de V2, estamos con carga resistiva. ¿Qué voy a tener? La caída resistiva en el secundario. La caída inductiva en el secundario. Conozco E2. Fíjense, esto es para un transformador, transformación de qué tipo. Igual a 1 a 1. 1 a 1, porque fíjense que E2 igual a E1. En todo caso debería ser E2 y E2' ya por K igual a E1. Pero bueno, está bien. Esto es para un 1 a 1 en el que yo puedo decir que E2 es igual a E1. ¿Sí bien? ¿A qué se refiere con E1'? Que ya es el valor transformado de E2. Pero bueno, vamos. I2 por R2 y 1 por X2. Y tengo el valor de E2. Fíjense que E2 es mayor que B2. ¿Sí? Y construyen el resto del diagrama. ¿Está? Bueno, vamos a carga inductiva. Fíjense acá por ahora. Fíjense esta corriente y fíjense esta caída. Vamos acá. Vamos acá. Carga inductiva. Fíjense que la corriente, en vez de estar en fase con la tensión, está en atraso. ¿Qué ocurre al estar en atraso? Este vector que acá, prácticamente, el vector de caída, que esta diagonal, desde acá hasta acá, acá ya está mucho más alineado con la E2. Y fíjense porcentualmente, es decir, que cuanto mayor sea la caída inductiva, ¿sí? Esto viene acá, y esto más acá. Por lo tanto, E2 es cada vez más grande para la misma tensión de salida. Y cuando vamos aquí, les voy a correr a ustedes, que justo lo tengo superpuesto ahí. Los corro acá. Fíjense, cuando yo tengo corriente I2 en adelanto, si bien acá está exagerada la corriente, pasa que acá tiene todo referido a primario. Ya todos son valores convertidos y referidos a primario. Yo puedo referir todo a secundario o a primario. Pero supongamos que están con los valores normales. Sin referir. Es lo mismo. Entonces, cuando yo tengo esta corriente en adelanto, ¿dónde tengo V2? Acá. ¿Sí? Esta caída, fíjense que cuando hoy el vector caída, esta diagonal, antes caía de este lado, ahora cae acá. Como que está restando. Sí. Por lo tanto, el valor de V2 es mayor que el valor de E2. Y cuando yo reflejo esta corriente, en vez de caerme en este cuadrante, me cae esa corriente por acá atrás. ¿Está? Yo la construyo vectorialmente, ¿sí? Y la corriente I1 está acá atrás. Y por lo tanto, la V1, que cuando acá y acá era mucho menor la V1 con respecto a la V1, acá y están casi iguales. ¿Qué interpretan de estos gráficos ustedes? Que primero que la tensión respecto a la corriente, como ya sabíamos por electrotecnia, se adelanta o se atrasa según la carga sea inductiva o capacitiva. Bien, por lo tanto, conclusión importante con lo que vos decís. ¿Quién impone el estado de carga? ¿Quién impone
El tipo ¿Quién de carga. impone la corriente? El Tipo de tipo de carga. El tipo de carga, la impedancia de carga es quien dice vas a tener corriente en atraso, vas a tener corriente en adelante. Punto. La corriente le impone la carga. Sí. Otra conclusión mucho más importante. Porque eso que yo les acabo de decir es conclusión de electrotecnia, no de máquinas eléctricas. Mucho más importante. Tendrá que ver con Yo acá, ¿eh? Y el valor de 2 con B2. uno y uno. Yo les dije que si yo quería que el valor de tensión de salida sea constante, hoy en realidad, como se viene viendo, yo quiero que el valor de B2 sea constante, por lo tanto, esto que me dice, para iguales valores de tensión de salida, de módulo de tensión, ¿qué tengo que hacer en el primario? Y bajar la tensión, porque, fíjense, esta E2 para carga inductiva es grande, para carga resistiva ya es más chica y para carga inductiva es más chica, ¿no? Por lo tanto, para tener un valor de E2 bajo para mantener la tensión de salida, yo tengo que bajar la tensión de entrada. Y también tengo que bajar porque tiende a decrecer debido al estado de carga primario. Recuerden que esta corriente de magnetización está muy exagerada, ¿está? Y que en realidad les dije que en la práctica pasa que lo que yo tengo fijo es la tensión de entrada, no la tensión de salida. Yo no llamo a la distribuidora y si me bajame la tensión porque quiero que baje mi valor de tensión de salida. Porque yo varié mi estado de carga. No. La distribuidora te pone un valor fijo. Lo que vos hagas de ahí adentro es problema tuyo. Por lo tanto, si yo en el primer diagrama, fíjense, para carga inductiva, tengo este valor de B1 fijo, acá tengo un valor más chico y acá tenía otro valor, lo que yo voy a tener de B1 es relativamente constante. Por lo tanto, ¿qué me va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. El transformador, de acuerdo al estado de carga, se va a acomodar sus caídas internas, ¿sí? Va a tener sus tensiones 1 y va a tener sus tensiones 2, que de acuerdo al estado de carga van a ser mayores o menores. Para carga inductivas, la E1 y la E2 van a ser menores, ¿sí? Que para esto, por lo tanto voy a tener tensiones, sobretensiones a la salida. Entre una carga inductiva, mientras va pasando de inductiva a capacitiva para igualdad de módulo de corriente de salida, es decir, una I2 constante, el módulo, pero variable en ángulo, ¿sí? Y para una tensión de entrada fija, mis tensiones de salida van a crecer. Por lo tanto, voy a tener sobretensiones. Con una carga inductiva voy a tener una caída elevada, para una carga que es capacitiva voy a tener una caída negativa, es decir, voy a tener sobretensión. ¿Y ¿Está? eso cómo lo soluciono? ¿O está bien? Banco No de se carga. soluciona. La carga la impones vos, y si yo tengo la tensión fija de entrada, yo como distribuidora, porque vos tenés una carga inductiva o capacitiva, yo no te voy a modificar la tensión de entrada. ¿Y qué tengo que Es un modificar asunto entonces? que lo la tenés que carga? acomodar vos. ¿Qué? Entonces acomodo la carga. Mi carga, la que tengo en casa. Tenés que acomodar tu carga, y si vos tenés carga inductiva, tenés que bajar los puntos de regulación del transformador. Bajar a puntos más bajos. Lo importante que ustedes tienen que saber de acá es que ustedes, para los estados de carga normales, 0,8, 0,9, 0,75, que son los valores normales que van a tener en cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier consumidor de energía, así sea domiciliario, siempre ustedes van a tener carga inductiva. Y si yo corrijo factor de potencia, ¿por qué quiero corregir factor de potencia? Tensión.
Disminuir la saturación en el sistema, pérdidas, mejorar la eficiencia de las máquinas. ¿Perdón? Digamos que ¿Mejorar para la no usar eficiencia de un, qué máquinas? para no tener un Motores. sistema sobredimensionado, profe. En cuanto a transformador, conductores. Recuerden los conceptos de factor de potencia. Sálganse del desfasaje entre el ángulo de tensión y corriente. Creo que les expliqué el año pasado el por qué se corregía o no. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿para qué quiero corregir el factor de potencia? Para mejorar el rendimiento de las máquinas. ¿De qué máquina? ¿De la industria a la que estoy alimentando? ¿O de la línea de la que yo estoy? Para no producir saturación en la línea de alimentación. ¿Qué tipo de Sí, saturación magnética? ¿cómo? De corriente, Saturación de la carga. de la carga, perdón. Es decir, Sí, no transmitir energía o transmitir poca energía y saturar la línea con corriente que estoy llevando y trayendo energía. O sea, no estoy transmitiendo, no estoy pudiendo cobrar. Eso lo vimos el año pasado. sí, el camión que va lleno y vuelve lleno. Exacto. Como se exacto. llama, y ahí viene la multa. Está bien, lo de la multa te cobro porque me estás tomando de estúpido, me estás haciendo entrar con el generador y no te puedo cobrar, o sea, y con la línea tampoco te puedo cobrar, o sea, te cobro la multa por eso, pero básicamente la importancia es no poder transmitir la energía y no aprovechar las máquinas generadoras. La que vos hagas adentro de tu industria es asunto tuyo, si vos no las aprovechás. La Claro. pérdida la tendrás vos, no la distribuidora y la generadora. ¿Está claro? Ujú. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema acá? En que nosotros, de acuerdo al estado de carga, para cargas capacitivas, un mismo transformador diseñado con una relación